Ahora vamos a pasar a una charla, no es una entrevista, es una charla entre Marcelo Duclos y Nicolás Márquez, hablando de cultura y Estado, asuntos separados, así se titula este live. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Disculpen, nos retrasamos unos minutos, pero esta era una charla que quería tener con mi amigo, colega Marcelo Duclos. Era una charla que me parecía necesaria. El título de la conversación de hoy, más allá de que surjan otros temas, me parecía que nunca lo habíamos tratado. Y tiene que ver con la cuestión de que se acusa al gobierno de Milei, por un lado, de atentar contra la cultura. Vamos a ver ahora qué hay de cierto en eso. Y tiene que ver, además, que Marcelo es un hombre de la cultura, no solamente de la política, porque es músico, es coleccionista y catador de... Tiene muchos gustos muy variados para un animal político, que también lo es. Y estuvo el otro día en el Congreso de la Toda Nación. una serie de cosas que descolocan a los zurdos, ¿viste? Porque no puedo estar ahí, ¿viste? Bueno, Les queda incómodo en la música, en una feria cambiando vinilos, ¿viste? Todos espacios que creen que monopolizan y que a alguno del palo enfrente se le rompe la Matrix. vos sabés que hace muchos años, ¿no? 10 años atrás, cambió todo mucho, ¿no? Vos siempre fuiste igual, pero ha cambiado mucho, las nuevas generaciones. Estábamos con Agustín en alguna charla, estábamos por empezar, y había primera, segunda, tercera fila, algún pelilargo, y decíamos, che, este es un infiltrado. Hoy ni se nos ocurre, ¿viste? Pero en esa época era así. Era, ¿viste? En el 2003, cuando me fui a afiliar, a recrear, que fui con una barba hippie, con el bajo a cuesta, porque venía un ensayo, me hicieron un interrogatorio porque no me querían hacer la ficha. Decían, ¿y este de dónde viene? ¿Viste? Tenía que Empezamos a pasar, hablar tenía y que se pasar la dieron, prueba de la macartista. claro, ¿no? Porque caí, bueno, sin estas canas, pero bien barbudo, con mucho más pelo, con un bajo a cuesta y todo zaparrastroso, que o sea, voluntariamente se iba a afiliar a un partido visto de la derecha, y nada, coincidió con mi etapa de mayor formación, que estaba todo el día leyendo, y alguno de los que estaban en ese local tuvo la imprudencia de tratar de hacer un testeo para saber si tenía las aptitudes o no, y me conoces y mi personalidad, te imaginarás que no Sí, pasaron muchos minutos para le tomarme mi hicieron una venganza. radiografía higiénica. Mi Este, venganza me la serví con gusto. Bueno, a todos los que nos están mirando, pongan likes y los que quieran preguntar y compartan, amplifiquen esto al máximo, por favor. De todas maneras, el video queda colgado, pero amplifíquenlo al máximo posible. Y además, me interesaba hablar con Marcelo, porque más allá de lo interesante del tema, y que es una de las cosas que le cargan al gobierno de Milei, el otro día yo sé que estuviste exponiendo en el Congreso. Vos sabés que queda una comisión de cultura o algo por el estilo, ¿no? Vos sabés que a mí me tocó hacer lo propio, pero no de manera presencial, sino por streaming, un año atrás, 3 minutos me dieron, donde le dije que todos eran unos pedigüeños, porque estaba el representante de tortas de Chivilcoy, que era para mantener el folclore de la zona, y exigía un subsidio, el que vendía baratijas de no sé qué, de no sé dónde, que viajó desde Jujuy. Todo el mundo estaba ahí en representación de alguna cuestión artística, llamémosle, pero para pedirle al Estado. Bueno, fue tan escandaloso lo que yo dije que terminaron pidiendo las actas y mis datos para hacer una denuncia penal. La pavada increíble, ¿no? Pero bueno, pero Marcelo, contanos cuándo fuiste. Lo mismo, lo mismo. Creo, Pará, ¿a dónde fuiste? ¿Qué dijiste? Pero además me interesa saber qué percibiste con tu sentido ahí adentro. la verdad que más allá de los 3 minutos de exposición que le dan a la gente para hablar, bueno, lo mismo que vos dijiste. Había una lista de 30 y pico de expositores, la mayoría presencial y un par virtual. Eh, 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 en la periferia estaban algunos diputados y asesores, y en la mesa del medio los invitados. Había, no sé si 100 personas con chalecos de todas las organizaciones de que esta gente. Y si fueron, ponerle, no sé, 30 exposiciones, fueron 28 en el sentido que el gobierno estaba llevando adelante un genocidio cultural, y 2 en respaldo a lo que se estaba haciendo. Y vos sabés que pasó algo del sentido de la impresión que vos me preguntás, que es muy fuerte y que en cierta manera representa todo lo que generó Milei en la política. No porque yo me esté comparando con Milei, sino por lo que pasó ahí adentro con relación a la cantidad de voces de un lado y del otro. Vos tenías 28 o 30 contra 2 y tenías 100 de hinchas contra 0,
y solamente hicieron falta 2 exposiciones para que vuele todo por los aires. O sea, ¿Y a dónde como un diputado? ¿Fuiste motu propio? no, me invitó la diputada Lida Ferreira, que cuando la Sí. cosa se puso pesada, estuvo bancando los trapos ahí atrás. Pero a mí me pasa de vez en cuando que cuando escribo mis artículos todos los días, que digo, ¿cómo se cayó como un castillo de naipes todo lo que considerábamos sacrosanto en la política, que era inmutable, y cómo una voz a contramano hace que todo eso colapse? Y lo cierto es que si vos veías ahí todos los simpatizantes con la ropa, con estas pecheras, todos los discursos, todo, y vos tuviste solamente 2 tipos que decían, con los argumentos de ellos, porque nosotros expusimos más o menos en la mitad de la lista, posiciones muy encendidas a los gritos, con cuestiones muy vinculadas a la infancia, y que en mi pueblo había una sala de qué sé yo, y que patatín y que patatán. Algunas eran directamente a los gritos, a los gritos. Realmente uno decía, cuando yo diga algo en el sentido contrario, ¿qué va a pasar? Pero cuando uno sacaba en limpio lo que esta gente argumentaba, uno se daba cuenta que lo que tenía que decir era absolutamente todo lo contrario. Yo me acuerdo que uno dijo que había que hacer todo lo humanamente posible para tratar de frustrar el plan siniestro de este gobierno, que es, ¿cuál es el plan siniestro de este gobierno? Y acabar con la cultura, no sé. La privatización del individuo. La privatización del individuo. Claro, eso lo mostraron como el plan máximo, último, siniestro. Hay un problema conceptual. Ese muchacho tiene una tara psicológica, porque si él no considera que tiene autodominio de sí mismo, es un dependiente psicológico de algo, de alguien que quiere que lo maneje. No Entonces, dije, bueno, yo soy partidario. destruida. Yo soy partidario de la privatización del individuo, que es un concepto que asocio con la libertad individual. Entonces, nada, cuando uno veía, yo fui asesor en el Congreso allá entre el 2010 entre el 2008 y el 2010, Sí, ahí más o cuando nos menos. conocimos, porque tenías Claro. una barba menos canosa. El único que se fue de ese despacho, hoy son todos ascensoristas, cafeteros, seguridad, telefonistas. Sí. Cuando paso por ahí veo a muchos ex colegas. No, bueno, eso, o sea, abre un paréntesis, si querés otro día lo hablamos. Pude ver de cerca cómo se generan todas esas capas geológicas, porque vos estás ahí, tenés 2 sindicatos para elegir. Yo me había elegido uno que tenía una pileta con un tipo coso de fin de semana, que me iba solo de vez en cuando en el micro con todos los peronchos, una cosa muy divertida. Y vos sabés que cuando el diputado está por terminar mandato, ellos mismos son los que rosquean para conseguirte la planta permanente. ¿Por qué? Porque ellos van, es una negociación política, que consiguen tantos cupos y vos le seguís dando un pequeño porcentual de tu sueldo. Entonces se agranda la base de sustentación de ingresos del sindicato, los contribuyentes pagan la cuenta, se tienen que hacer más edificios alrededor del Congreso, entonces van pasando los diputados y van quedando los asesores. Me acuerdo que cuando me llamaron era para la comisión de la lucha contra el narcotráfico, encima algo de lo que yo no creo, encima. Vos sos periodista, nene, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo, cuadro Eva Perón a los costados, ¿viste? Y cuando me dijeron que me iban a tramitar, qué sé yo dije que me iba y que me fui a la calle a tirar currículum, ¿viste? La cara de la gente de ahí adentro, de los sindicatos, no lo podían creer, porque creo que nunca habían experimentado la situación de que le informaban a alguien de su planta permanente, que la persona le decía que se iba, ¿no? Por la cara de mis interlocutores era como una experiencia novedosa. Así que si querés un día hablamos de esto. Pero nada, cuando uno pasaba por esas reuniones de comisión y por todas esas cosas, con toda esa parafernaria, ese bombo, ese grito, y que esa voz monocorde, que parece que son la gran mayoría, de la misma forma que hizo falta la irrupción de un diputado para poner en jaque un sistema, éramos 2 invitados que dijimos, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros pensamos que no hay que tener ley del teatro, que no hay que tener Secretaría de Cultura, que esto se tiene que autosustentar y que la gente tiene que elegir los libros, las películas y la música que quiera. Y solamente 2 voces hicieron que empiecen los gritos, las amenazas. Una diputada... ¿Quién era la otra persona que coincidía con vos? Ahora me voy a ver si me esperas un segundito ya. No, pensé que era alguien del ambiente que conocía. No, es un papelón porque no recuerdo el nombre, así que ahora te lo voy a decir. Pero fue como muy fuerte esa cuestión de que solamente 2 personas se manifestaron en contra de lo que era la cuestión mayoritaria para que todo colapse. Diputadas kirchneristas a los gritos,
a los gritos. A Maximiliano Herskovich era el otro invitado de la diputada. Perdóname, una Sí. pregunta, chicos. ¿Ustedes lo ven a Marcelo? Yo hace un par de minutos que no te estoy viendo, Maxi. ¿Acá No sé me si- ves? Ahora sí, ahora sí. Ahora está. Bueno, Ahí. entonces, nada, dos voces y el colapso, los gritos, el nerviosismo. Dos voces que decían que en realidad fuimos los únicos que no levantamos el volumen, que no hicimos quilombo, que solamente dijimos lo que ustedes plantean está mal, pero que además está mal de lo moral, ¿viste? Donde supuestamente lo quieren manifestar como virtuoso, ¿viste? Está mal. Y el nerviosismo fue como que había que acallar, que había que acallar. Una diputada kirchnerista empezó a los gritos y lo que decía esta mujer era que nosotros no representábamos a organizaciones y que era una falta de respeto porque no puede ser que cualquier individuo vaya ahí para representarse a sí mismo. Ahí entraron las chicanas, lógicamente. Le dije, representamos al 56% de los ciudadanos que votaron a Javier Milei en el balotaje. Y ya toda ahí la cosa era chicanera y a los gritos. Ahora, todos iban ahí a llorar que no tenían un subsidio de apoyo, ¿no? 100% que hacía Era falta. un concurso de pedigüeños. El 100%, el 100%, que el gobierno está en contra de la cultura y que ellos necesitaban plata para consolidar a la cultura. Y nada, dijimos eso es mentira. Este otro muchacho dijo, la cultura es inherente al ser humano. Entonces, nada, fueron un par de minutos de decir, es mentira, no querer que haya una Secretaría de Cultura no es estar en contra de la cultura. Yo dije, es estar a favor de la cultura, porque cuando el Estado avanza, se empobrece la población, y cuando se empobrece la población, se empobrece la cultura. Entonces mis posiciones son en favor de la cultura, no la de ustedes. La posición de ustedes son a favor de los subsidios. Bueno, la cosa es que la diputada esta kirchnerista que se fue de la reunión ofendida, como si estuviese en un té con las amigas, que se enoja y se va, dijo que era una falta de respeto que dos personas estén ahí sin representación de una organización. O sea, bueno, ahí yo le dije fascista, lógicamente. Porque me comparó con Hitler esta mujer. ¿Sabía que sos Entonces, judío? no sé, con esta cara mucho no Pero puede es hacer. un insulto bastante curioso. Entonces le dije, me dicen nazi a mí y ustedes quieren financiar a Goebbels, le digo. O sea, usted está más cerca de esto, no yo. Y nada, así que cuando tiraban conceptos, los conceptos eran profundamente nefastos. En contra de la privatización del individuo, en contra que una persona pueda estar hablando ahí sin una organización de un sello con iniciales que diga eso. Y con lo que me quedé fue eso. Lo que se veía como un sólido, inapelable castillo, se metieron 2-4 de copa, dijeron, en mi opinión, esto que están diciendo, usted está mal. Y voló todo por los aires. Así que qué importante que todo lo que representa este momento político, y qué equivocado estuvo el macrismo en considerar que no se podían dar esas batallas, porque en esas batallas parece que el resultado no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, porque vos ves que entran dos, que son 200, y que los dos ponen en jaque todo, es que, nada, si hay algo que enseñó Milei, que tenía mucha razón, y que creo que ahora es indiscutible, que esas luchas había que darlas hasta el final, que había que darlas dentro del campo de lo utilitario, de lo económico, pero también dentro de lo moral. Pero además, ahí está el aspecto moral, porque vos ese día fuiste a pasar un mal momento, seguramente, porque más allá de que uno va a debate y qué sé yo, después lo cuenta como anécdota, es todo un desgaste personal, es una atmósfera hostil, tenés que agarrar el micrófono, pararte frente a todo un conglomerado de tipos que te Sí. quieren comer crudo. Bueno, Sí, vos sabés que más allá de que para vos viste pedir que. algo, no para Sí. obtener un beneficio, sino para imponer un concepto, para divulgar o defender un concepto moral. Todos los que estaban ahí adentro estaban tratando de ver si podrían hacer la rosca para rasguñar algún paquete monetario. Bueno, pero vos fijate Hay una cómo diferencia ellos, moral entre una actitud y otra. vos fijate cómo ellos son los que le temen a nuestro argumento y porque consideran que hay que callarlo, porque eventualmente calculo que pensarán que si la gente de afuera ven las dos posiciones, se les tiembla la estantería. Porque de vuelta, por ahí, de forma utilitaria, de forma más inteligente, había que dejarlo pasar. Había que dejarlo pasar porque eran dos personas que hablaban 3 minutos
y podían seguir ellos que tenían 10 veces, 20 veces más expositores, y dejarlo pasar. Pero el nerviosismo fue extremo. Esta voz no se tiene que dar a escuchar. En sintonía con lo que dijo Julia Mengolini esta semana, recriminándole a los medios porque le dieron voz a Javier Milei. No sé si la escuchaste. No, viste, estoy informado no de la mejor manera. O sea, Yo no sé cómo no les da vergüenza manejar estos argumentos. Yo retuiteé el segmento poniendo pensar que estos son los que nos dicen fascistas a nosotros. Si baja un marciano, yo no sé cómo explicárselo. No, el argumento de ella. A mí me sorprende porque uno creció, digamos, también uno también crece y mejora, pero el nivel de los políticos y del periodismo, ahora en el mundo de las redes, ha quedado. Mira, el otro día Solano, que ojo, dentro del mundo trotskista es de lo mejorcito, pero yo no lo puedo comparar con Luis Zamora o con Altamira, claro. Aunque sean unos delirantes, era otro cuadro. Sí. Pone un tuit así, el fascista Márquez está en contra de las leyes laborales. Sí, quiero destruir las leyes laborales fascistas de la Carta del Laboro que Perón tomó. Pero vos sos idiota o te hace apoderarme de otra manera, decime insensible, no me digas fascista, boludo, si esas leyes surgen de ahí. Bueno, me sorprende, el tipo es legislador, fue precandidato al presidente de la nación. ¿Te contestó? ¿Te contestó? La puta madre, son oligofrénicos. Pero ni claro, sí. Quieren imaginar. A vos te pueden decir Hitler, que te digan otra cosa. Egoísta. Claro, qué sé yo, a ver. Milani hoy tuvo la honestidad intelectual de celebrar el aniversario del GO. Bueno, listo, sos eso, sabés dónde está, hacete cargo, ¿viste? Sí. Claro, sí. Pero hoy claro, ayer fue el aniversario del GO. Claro. Bueno, por lo menos, por ahí dijo, aniversario del golpe de Estado que terminó con el fraude, qué sé yo, el tipo, bueno, por lo menos digo, no está con el Perón imaginario, ¿viste? Por lo menos con ese puede discutir. Con esto es muy difícil. Bueno, también haber sido obediente le valió zafar de la cárcel, por eso le valió tener todas las impunidades que no tienen el resto de sus camaradas. Y escúchame, Marcelo, a ver, porque existe la tentación, cuando uno, después de tantos años, hay un gobierno, un partido político que coincide con las ideas de uno, entonces uno dice, bueno, che, ahora que tenemos el gobierno, o que este gobierno es el que yo siempre quise, no vamos a cerrar los planes de estudio, esto, lo otro, lo ponemos nosotros. O sea, esa tentación surge. El problema es que mañana aparece otro y usa las mismas herramientas para hacer lo contrario. Bueno, eso... Lamentablemente es cíclica la política. Vos sabés que yo creo que el kirchnerismo avanzó tanto en la utilización de las estructuras estatales que los educó a ustedes en la derecha, porque ustedes están mucho más liberales de lo que estaban hace 15 años. Yo creo que entendieron muchísimo, mucha gente con la que yo discutía en el ámbito de la derecha, que me decía, no, pero el Estado, bla, 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 bla. Gente que hoy ya peina muchas más canas que nosotros, que vieron hasta qué punto el Estado hizo una utilización de lo que sería de la contra, que hoy son filolibertarios, gente derechista de toda la vida que prefieren confiar. Te digo que yo jamás pensé así, y te voy a decir más. Vos no, pero muchos sí. Mira, te voy a decir de dónde saqué, era chico, del libro de Grondona, Bajo el imperio de las ideas morales. Ideas morales, sí, claro. Es el que viene después de los pensadores de la libertad, donde él decía que las instituciones que deben conservar los valores, bla, 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 son las instituciones religiosas o las sociedades voluntarias de asociados que pretenden divulgar y difundir esto, no el Estado. Ya lo decía Grondona en un libro que salió 87, 88, no me acuerdo. No, yo siempre pensé así, había que reventar todo, pero además son herramientas que después si vos me decís voy a gobernar para toda la vida, y después sos una monarquía hereditaria, y bueno, ya está. Pero sabiendo que esas herramientas después la va a usar otro, no, reventamos todo y damos la batalla en el ámbito de lo privado. Es que, además de eso, es que nosotros tenemos confianza en nuestras ideas, que tenemos confianza en que en el mercado privado la gente va a poder asociar más después de una experiencia fuerte como la que tuvimos nosotros, en lo que es la versión de lo que decíamos nosotros que generaba la inflación a lo que decían ellos, ¿no? O sea, no todas las ideas valen lo mismo. Hay ideas que son más sólidas que otras. Claro que muchas ideas que no son sólidas tienen sponsoreo. Por ejemplo, la discusión entre libre comercio o proteccionismo está absolutamente saldada. Pero ¿qué es lo que subyace? Que lo que está atrás del libre comercio es
la intención de por ahí consumidores descentralizados, mientras del otro lado vos tenés un grupo industrial que quiere vender taza de plástico, industria nacional, porque tiene arancel. Ahí vos tenés como una idea con Seguro que sponsor, la ¿viste? discusión está saldada. Yo leo por todos lados, esto ya lo vi con Martínez de O, la apertura, que destruye la industria nacional. O sea, acá tenemos 100 años de cassette. Las nuevas generaciones por ahí no, pero no, lo que te quería preguntar es esto. ¿Qué opinas? Yo no lo he visto, creo que todavía no está, solamente ha habido algunos trailers del Paca Paca libertario que van a sacar. Si es que no lo sacaron, creo que todavía no. Porque a los que dicen, Milei quiere adoctrinar un momento, Milei quiso sacar Paca Paca, esto es importante. Bueno, eso es fundamental, eso marca por completo. No me vengan a decir nada de lo que pasa en Canal 7 cuando el gobierno lo quiso privatizar y ustedes no le dieron los votos. Bueno, lo jodió Milei, porque no queremos privatizar la educación. No querés privatizar la TV pública y esto, listo, dejá que la manejamos nosotros. Pero la voy a manejar conforme mis parámetros contra mi voluntad. Ustedes me obligan a mantener esta estructura. Es muy importante entender eso como el kickoff de la discusión, pero hay otro tema que tiene que ver con un debate más profundo, que el daño de esta superchería económica, de este populismo berreta y de todas estas cuestiones, es que hicieron algo del ámbito científico, lo embanderaron como una bandera política, partidaria, subjetiva e ideológica. O sea, a ver, nosotros podemos llegar a, vos imaginate este caso, no sé, una isla en el medio de un pequeño país que tiene un equilibrio fiscal, presupuesto equilibrado, pero que esta isla, por ejemplo, sale en una película de Hollywood, cuenta una historia de amor, se hace muy famosa y todas las parejitas se van a pasar la luna de miel a esta isla. Fenómeno inesperado, exógeno, externo, pero que genera un incremento importante en el IVA y en los impuestos al consumo. Entonces el Estado se encuentra con un superávit más alto que el que tenía de la noche a la mañana. Entonces, imaginamos que tiene algún consejo deliberante y que ahí un legislador liberal dice, aprovechemos y bajemos impuestos, que un legislador conservador diga, no, como tenemos más turistas hay que poner una comisaría más, o que el socialdemócrata diga, no, aprovechemos para hacer una salita de primeros auxilios. Vos podés dar esa discusión ante un fenómeno determinado y puede ser ideológica, está bien. Ahora, ¿cómo y por qué se genera la inflación? No es una discusión ideológica. No, No es una discusión subjetiva. Bueno, por eso entonces, que se haya dicho que la heterodoxia monetaria de un déficit que le encontraron hasta de un neo-keynesianismo que yo creo que ni el mismo Keynes hubiera aceptado, por los debates que tuvo con Hayek en su momento. Hayek y Keynes eran amigos, tenían una relación cordial, y Hayek cuenta que la última vez que se ven, que hablan, Keynes le reconoce que los keynesianos en las políticas públicas están yendo de mambo con las políticas expansivas y dicen, no, esto lo tengo que poner en caja porque yo no dije esto, qué sé yo, bla, bla, y que el tipo palmó de un infarto, qué sé yo, y que no pudo poner en caja a sus propios discípulos, ¿no? Pero la discusión, este neo-keynesianismo delirante, este virtuosismo del déficit, lo dijo Cristina. Cristina habló bien del déficit como una cuestión virtuosa. Esta cuestión de que la emisión monetaria en el marco del déficit puede no generar inflación, en contra de un dibujito de un Milton Friedman que explica, mediante la degradación de una moneda de oro, cómo y por qué se genera la inflación. No es la contracara ideológica del otro. Ellos lo plantearon como esto es la izquierda y esto es la derecha. Esto es la justicia social y esto es el neoliberalismo. No, o sea, hay cuestiones que son científicas y producto de la degradación de la discusión política e ideológica. Pues, por ejemplo, vos estás en Paraguay. Paraguay no hay ningún político que diga que hay que vulnerar las políticas monetarias que puedan llevar a que el guaraní se... El único problema que tuvo el Banco Central de Paraguay fue qué hacemos con con la absorción monetaria de las provincias limítrofes en Corrientes, en Misiones, porque los argentinos estaban empezando a ahorrar en guaraníes en el medio del desastre, y esa era la discusión del Banco Central paraguayo, ¿viste? Entonces, Milton Friedman en un dibujito animado enseñando lo que es la inflación, aunque eso haya aparecido como una cuestión partidaria, subjetiva, ideológica, es científica. Entonces, podemos discutir. ¿Vos coincidís con lo que dijo el gordo Dan, que fue medio sacado del contexto, de que hay una diferencia? Ellos con sus dibujitos mentían y nosotros decimos la verdad.
Bueno, él lo hizo así, ¿verdad? Es mentira. A ver, No, porque fue masacrado en los medios tradicionales, ¿no? Pero bueno. bueno, que lo sigan masacrando al Gordo Dan, como ellos, como no lo digo peyorativo por el Gordo Dan, sino en los mismos términos que ellos utilizan. Ellos agarraron a un gordo de Twitter y lo hicieron una de las figuras políticas más relevantes, porque también lo hicieron los medios, que se quejan del Gordo ¿Vos Dan, sabés que ¿viste? me enteré, no sé si sabías, me enteré de casualidad, porque él nunca lo ha explicitado, o por lo Sí, menos no lo sé, que es un tipo muy destacado en el mundo, es médico genetista, médico Dana. genetista, sí. Yo no lo sabía. Pensé, antes Que de era un saberlo, intelectual de Miller, pensaste. que era un tuitero muy atractivo, muy inteligente, un comunicador con todo su estilo y con todo lo No, propio. No es un sabía que era un profesional, tipo sí, sí. abocado a ese mundo, ¿no? No, es un profesional que, Que no a hace ver, uso de lo que sabe, a diferencia de Manes, que es un neurocientífico de nota mundial. Bueno, no, bueno, mejor que es eso. que por ahí si fuese, si él pretende sofisticar más el humor y eso, por ahí hasta perdería efecto. Es obvio que no hay ningún boludo, Gordon. Por favor. No, por supuesto. Además, a mí me gusta mucho su rol de comisario político. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque los medios malinterpretan al Gordo Dan. Al Gordo Dan como fenómeno político, hablamos, ¿no? Cuando el Gordo Dan le pone la lupa a alguno, no es porque es uno que se hizo el lindo con su mujer o que se peleó en una cancha de fútbol por una, o que le tiene una cuestión personal que le debe guita. Vos fíjate que 100% de las veces que el Gordo Dan pone la lupa con alguno, es alguno que está mirando fuera del tarro en lo que conceptualmente significa el fenómeno de Javier Milei, ¿no? No puede haber un Milei en todos lados, hay muchos ministros, muchos funcionarios, a mí me pasa todo el tiempo, o sea, yo todos los días tengo una charla con algún secretario, con algún diputado, con algún legislador, con algún ministro, con alguien que por ahí quiere saber cuál es la posición del presidente con respecto a algo, y yo de mil amores me presto a esas charlas informativas desde lo ideológico. Hay atrás de este presidente un concepto, un proyecto. Y cuando los medios dicen, el Gordo Dan se puso entre ceja y ceja a y le dijo, hacé la valija que te tenés que ir, pues fíjate que nunca son cuestiones personales de un comisario político caprichoso. No, es alguien que meó fuera del tarro. Entonces el Gordo Dan aparece como una cuestión purificadora, por así decirlo, depuradora de los muchísimos elementos problemáticos que tiene la Libertad Avanza, que los tiene y que no nos podemos mentir. Y los tiene porque estamos hablando de un proceso político inédito en la historia de la humanidad, de un tipo que pasó de 2 años de diputado a presidente, y todo lo que se te junta de la política viene de la política. Entonces yo como partidario me siento muy conforme de que eso se vaya depurando y que vaya mejorando, y de vuelta como partidario, por no soy funcionario, no tengo cargo, no cobro, no tengo nada que ver con el gobierno, el ojo del Gordo Dan a mí me identifica como partidario de. Porque por algo pone el ojo ante esas cosas, así que lo festejamos mucho. Mira, esto lo veo así. Me guste o no, el kirchnerismo como proyecto de país es una calamidad, fue una catástrofe. Como proyecto político fue exitoso, todavía está. O sea, un cuarto de siglo, ganó 4 elecciones El proceso presidenciales. político de finalidad concreta más exitoso de la historia fue el Frente de Todos. Fue un proyecto político ideado por una persona para llegar con tranquilidad a la edad de la domiciliaria. Se hizo mierda al país, no le importa nada. Pero, No, y de hecho, a ver, siento desprecio por su persona y por su pero en legado. materia de finalidad, Pero Perón tenía una habilidad electoral, una manipulación, una capacidad para trepar, para serruchar piso. Bueno, el kirchnerismo como proyecto político de poder, como proyecto de poder. Que después en el ejercicio del poder sea un desastre, es una discusión aparte. Y el kirchnerismo tenía desde un tipo como Scioli, algún dialoguista razonable, un Santoro, o tenía los energúmenos de la Cámpora, o Eve de Bonafini, Joclender y no sé cuánto. Y yo creo que vos tenés que abarcar a todos los ambientes. sí, Entonces, pero vos sabés que o sea, desde Gordo Dan a una clase de Agustín Laje, yo creo que pero todos la son gente, públicos distintos, ¿eh? pero la gente que te miraba 6, 7, 8 o que te seguía a Eve de Bonafini no tenía lo espontáneo que tienen los chicos que miran la misa del Gordo Dan. Acá hay algo más real. No, y además, a mí me saca de casilla cuando dicen que, por ejemplo, los tweets o la misa o lo que fuere, lo dice Longobardi, lo dice Fonte, bueno, todo el periodismo que ya está desvencijado, que hay un 678 de Milei. La realidad es que 678, por empezar, era con nuestros impuestos desde el canal oficial. Es decir, Bueno, ¿cómo puedes comparar un canal de streaming bancado por la cantidad de superchat que recibe? es que esta gente no entendió. Nosotros mismos apoyamos y nosotros no banca.
esta gente no entendió lo que tenía que cuestionar de 678. Nosotros con el Partido Liberal Libertario, y si habíamos hecho una manifestación en frente de Canal 7, cuando cortaba el semáforo pasábamos con carteles y decíamos, toca bocina si no querés pagar 678 con tus impuestos. Todo lo que era lo que era Perfil, lo que era La Nación y esos periodistas pretenciosos, siempre hacían referencia a la cuestión de cómo se degrada la Russo, cómo se degrada Dorio, cómo se degrada esta gente haciendo cuestión partidaria. Y el tema no era ese, tienen que ser dueños y decir lo que quieran. El tema era que le estamos pagando nosotros, la pantalla, los sueldos, casos que se fueron, además de toda la gente que trabajó en ese programa, con juicios millonarios que le ganaron al Estado. Justificaban. Tengo una pregunta, porque es algo que mencionas, o sea que habitualmente, o sea que es algo que te marcó mucho. El Partido Liberal Libertario, ¿no? Que vos integraste, qué sé yo, 15 años atrás, no me acuerdo la fecha. Habrá Juntaste, empezado 2008 o 2013 debe ser esa experiencia. pero no te acordás la fecha en que fueron la primera vez. Entre 2008 y 2013 Sí, fue el toda la partido experiencia. duró 5 años. Duró, a ver, empezó como un proyecto de liberales que se juntaban. Hubo un ¿Cuántos proyecto. eran? ¿Cuántos eran? Empezó siendo una cosa con muy poca gente, donde éramos 10 personas. En un primer grupo que yo no estaba en el primero, yo entro en el segundo. En el primero estaban Franco Amati, Gonzalo Bluson, Juan Pablo Largente, gente que tenía. Yo lo seguía en Facebook. Era un grupo que decía: queremos que se forme un partido liberal en Argentina. ¿Y por qué yo no me acerqué del primer momento? Porque yo venía del desencanto de Recrear. O sea, construir un partido para que nos lo roben, como pasó con los fondos públicos de la ciudad de Buenos Aires, que fui a ser activista político de las mejores intenciones, vi lo que era la política de cerca, vi que los supuestos republicanos eran a veces más mafiosos que los kirchneristas. Entonces, como vi toda esa podredumbre, dije: la política no es para mí, y seguía por las redes sociales a ver lo que hacía esa gente. Esa gente se empieza a juntar y, lógicamente, me pica el bichito político, me pica el bichito liberal, y fue más fuerte que yo, y la primera reunión informativa que voy, salgo como el jefe de prensa del partido, ¿no? Porque ¿Y por qué, más allá de las características extrañísimas de Milei que van a ser estudiadas durante muchos años, ¿no? ¿Por qué las ideas no prendieron? Porque me acuerdo que tuvieron una participación electoral en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, eran muy chicos ustedes, el kirchnerismo era imbatible, no era el momento. no, bueno, ahí, o lo comunicaban ahí de una manera muy académica y no al estilo desaforado. los que nos boicotearon fueron los macristas, no los kirchneristas. Y Los las que nos redes no corren. estaban tan avanzadas como para salir del cerco, digamos. Lo nuestro no fracasó como fue ideado, sino que hubo una modificación en la ley electoral que nos corrió del juego. Cuando nosotros empezamos, bueno, la primera cuestión: Partido Liberal. Partido Liberal de la Ciudad de Buenos Aires nos impugna el Partido Liberal de Corrientes, la justicia le hace lugar al reclamo, nos dicen que no nos podemos llamar Partido Liberal. Hay una discusión con el grupo de Echevarne, que también venía de Recrear, que él decía que no se le podía decir. Agustín, espero que no te enojes, Agustín, si está mirando esto, pero eran las discusiones que teníamos en su momento. Él decía que había que buscar algo más amplio, con una palabra más de fantasía, qué sé yo. Se hace una votación. Sí, había armado el Partido Azul, me acuerdo. Bueno, el Partido Azul viene después de eso. Creo que la votación la gana el bando de Agustín Echevarne, y el bando de los liberales se va porque decimos: bueno, ok, ganaste, pero nosotros no queremos formar parte de un partido que no diga Partido Liberal. Pero Nosotros veníamos. los referentes intelectuales que ustedes tenían eran los mismos que después Milei empieza a divulgar cuando aparece en escena. Bueno, nuestro ¿No presidente, la misma corriente? el presidente del Consejo Honorario era Alberto Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch. que fue la primera vez que tuvo unas. Eso fue como la rotura de una frontera para Alberto, porque era la primera vez que aparecía vinculado a un partido político, y eso lo valoré muchísimo, ¿no? Porque él era muy antipolítica, y apoyar abiertamente un partido político para Alberto fue la primera vez que hizo eso. Y en ese consejo habían personajes como el gran y extrañado Juan Carlos Kachanowski, el genio Martín Armando Rivas no Krause. estaba ahí. ¿Cómo? Armando Rivas no estaba ahí. No, con Armando Rivas no nos llevábamos tan bien. Y bueno, y otra gente que estaba en el consejo, que gente que uno no sabe lo que le pasó realmente, como Gabriel Zanotti y José Venegas, ¿no?
que eso ya es un tema como para otra larga charla. Pero aprovecho estos minutitos que vos me das para... Dos furibundos antimileístas. No, yo lo de... a ver, no, yo todavía no me lo puedo terminar de explicar. Pero quisiera aprovechar estos minutos porque hay gente por ahí que no sabe qué pasó con el partido y eso, como que tiramos la toalla. Nosotros nunca pensamos que iba a ser un partido ni de poder, ni de gobierno, ni de nada. Nosotros, nuestra idea de máxima era un partido, los troscos de derecha, como nos decíamos, ¿no? Tener un pequeño partido consolidado ideológico que corra un poco el eje del debate, tener uno o dos legisladores y como sueño de máxima alguna vez un diputado nacional. Nunca jamás en la vida nos íbamos a imaginar que el presidente de la nación se iba a denominar liberal libertario como primera manifestación política con ese rótulo después del PL. Era ni en el delirio más descomunal nuestro nos podíamos imaginar, además diciendo exactamente lo mismo que decíamos nosotros. Pero cuando se forma el partido, le ponemos Partido Liberal Libertario y arrancamos, la legislación vigente te pedía 4.000 adhesiones y 4.000 afiliaciones. Las 4.000 adhesiones se juntaban en una hoja donde se ponía un nombre abajo del otro, y las afiliaciones no eran pidiéndole el documento a la gente, y cuando vos te afiliabas a un partido nuevo, caducaba tu afiliación previa. Y además estaba la costumbre dentro de la justicia electoral que como vos tenías, no sé si eran 90, 120 días para presentar las fichas, si vos hacías una presentación, no sé, de 500 fichas y 3, 4 días antes que se te vence el plazo presentabas 200 más, te daban prórroga. Si presentabas 500 más, te dan prórroga. Y así se formaban los pocos partidos que se podían formar. Hubo en el medio una modificación de la ley electoral que votaron todos los partidos con representación parlamentaria, todos, que nos agarra en el medio del trámite. Las adhesiones pasan a ser en ficha individual, las afiliaciones son con requisito de pedirle el documento a las personas. Si una persona, cuando alguien se afilia a un partido político, la mayoría son gente que vienen de otros partidos, salvo la cosa rara esta virtuosa de la Libertad Avanza que convocó gente. Cuando apareció el PRO eran afiliados de Caballo o de Recrear, viste, como gente que venía, gente que militaba en política, ¿no? Sí. Entonces había que perseguir a la gente que encima que te daba el documento para que mande un telegrama, porque tenían que mandar ellos el telegrama para desafiliarse, y aún así con todo en contra, nosotros hicimos una primera presentación de 1.300 fichas, que aceptaron más de 1.000, que fue un lujo, porque no había aparato, porque era toda gente verdadera. ¿Y tenían algún mecenas? Hubo gente de aportes módicos, pero para cosas concretas como hay que hacer folletos, hay que hacer eso, gente que colaboraba. Igualmente la mayor parte del músculo lo poníamos entre todos nosotros. Gente que pasaba por nuestra mesita y dejaba plata porque confiaba en lo que hacíamos. Me acuerdo un gringo del Partido Libertario de Estados Unidos que trabaja con una limusina que pasaba y nos dejaba $100 cada vez que venía. Bueno, con eso se iba. Pero lo importante es que con la modificación de las adhesiones individuales, de las afiliaciones con documento y con necesidad de telegrama personal para la desafiliación, fue que cuando pedimos la primera prórroga, porque pensábamos seguir afiliando, no la rechazan por los cambios dentro de esta nueva ley. O sea, nosotros arrancamos el modelo de negocio de la empresa, del proyecto, con unas reglas del juego. Si hubiesen estado las reglas que vinieron después, no es que no hubiésemos hecho el partido, pero por ejemplo no hubiésemos presentado las fichas hasta no tener las 4.000, hubiésemos encarado la cosa de otra perspectiva. Entonces el cambio de la normativa a nosotros nos saca el partido y nos corre de la cancha después de esa única elección con boleta corta que sacamos 6.000 y pico de votos en la ciudad de Buenos Aires, pero hasta ese momento no es que lo veíamos como un fracaso. Gonzalo Bluson, que era la cara, iba a ser él, después iba a venir otro, yo no podía hacer por mi laburo, pero nosotros especulábamos crecer de a poquitito hasta de el las momento. personas que nombraste de la época siguió en política, o sea, no tuvieron, digamos, el fuego militante de la perseverancia, se dedicaron a otras cosas. Se hicieron todos millonarios comprando Bitcoin a $1, menos yo. Se hicieron todos ricos, bueno, se dedicaron a los negocios. Sí, Marcelo, escúchame, Sí. ¿cómo ves ahora, primero, la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO? ¿Está bien o había que terminar de mirar al PRO después de la paliza en la ciudad de Buenos Aires? ¿O está bien bajar un cambio de hacer alianza en la provincia? No es una alianza. No es una alianza. ¿Cómo lo llamas? ¿Coalición? ¿Cómo lo llamarías? Vengan, son bienvenidos, muchachos. No sé cómo se llama. Yo digo esto, es como que... Una ampliación del espacio. No, primero, en provincia de Buenos Aires lo veo como muy positivo, porque más allá de que el voto anti-kirchnerista
saque más bancas, cualquier manifestación K que gane una elección. Vos imaginate si Santoro le ganaba a la Libertad Avanza por medio punto. Las tapas del diario del mundo iban a ser el partido de Cristina Kirchner ganó la capital de Argentina. Entonces, si bien no hay diferencia en si va junto o va separado, sí en la ciudad, porque en la ciudad el PRO y el pensamiento liberal son dos cosas distintas, pero por ahí para oponerse a Kicillof son más amplios los Bueno, márgenes de antes de consenso. que Milei gane, de todas las personas que yo había consultado, lo pongo en el libro que escribimos, vos me dijiste, Milei va a sacar el 28. Yo pensé que estabas pasado de copa, digo, te está loco, está chiflado, es un optimista exacerbado, sacó 30, ¿no? Bueno, Cuando hablamos yo pensé en 30 y no te dije el 30 de pudor. Yo pensé en 30 y te dije 28 por decoro. el propio Milei me dice ahí, si sacábamos 22 damos la vuelta olímpica. O sea, ni él pensaba lo que vos, que fuiste la persona que más se aproximó a lo que después fue. Ahora en la provincia, ¿cómo la ves? No, mucho mejor porque lo que representa a Patricia ya está dentro y lo que representa, lo que puede ser la cuestión del PRO, que también va a estar adentro, ahora queda reducida a la candidatura desesperada de Talerico, que dejó muy en claro que lo único que le importa es su banca. No le importa Acá otra un cosa. amigo que siempre está apoyando el canal te quiere hacer una pregunta Sí. concreta, ¿no? Matías Iba Guzmán, un abogado de Bahía Blanca, dice, Nico, le quiero preguntar a Dúculos, teniendo en cuenta su experiencia en la formación de partidos que ha comentado, ¿qué opinión tiene Karina Milei como estratega política? Yo creo que el trabajo que vino haciendo, bueno, Karina es una persona muy inteligente. Hay incluso dentro del espacio del oficialismo, cuando Milei públicamente hace referencia a su hermana Karina Milei y a Santiago Caputo, hasta dentro de los mismos mileístas hay como una especie de, bueno, pero nosotros lo votamos a Milei, bueno, pero ¿quiénes son ellos? Bueno, pero como una cuestión, algunos, los termos, que van y bancan todo a morir, pero hay algunos que dicen, bueno, sí, pero yo no los conozco, que qué sé yo. El día que tocamos en el Luna Park, lo que fue la organización de ese evento, fue mano a mano con Karina, y es una mujer extremadamente inteligente, que no está ahí porque es la hermana del presidente. El que piense que ocupa el puesto que ocupa por cercanía, por familia, el que lo dice de mala intención lo va a seguir diciendo, y el que por ahí no lo sabe, vos charlas 10 minutos y te das cuenta que la mina tiene una cabeza descomunal y que es una luz. Y donde entra es un torbellino y acomoda y está pensando siempre un pasito más adelante. Es una mina muy inteligente. Lo mismo que Santiago Caputo. Es un tipo de otra liga, como lo dice Milei. Yo si tengo Bueno, que armar un equipo de cualquier cosa, dámelo siempre. Dámelo siempre ese pibe porque la descose. Tuve esa experiencia con cuando Milei era diputado y la veo a la hermana en acción, Sí. Dirigiendo la custodia, los autos. Íbamos a la Feria del Libro con Laje. Sí. Me impresionó la personalidad, manejando tipos con una impronta muy potente. Sí. Pero de Santiago Caputo yo no tenía la menor idea. La gente que lo ha tratado me han dicho que es brillante, pero yo no sé de dónde viene, de cómo se vincula con Javier, no tengo la menor idea. Sé que es parte del Triángulo de Hierro, que es muy lúcido y los resultados están a la vista. No, este cónclave funciona muy bien. Pero ¿cuáles fueron sus orígenes? Compré hace poco el libro de Manu Jove, lo empecé a leer, estoy con 4 o 5 lecturas, así que no pude, pero más o menos es un consultor político que, por ejemplo, lo que empieza a contar el libro, que había empezado a trabajar con Patricia, pero que se da cuenta que el proyecto era con Javier, o sea, no es alguien que viene del liberalismo ideológico, sino alguien que viene de la consultoría política, que evidentemente cuajó muy bien. Pero, mirá, yo te digo, el tipo es un pibe más joven que yo, no tiene 40 años. No solamente es un fuera de serie, sino que tiene en la cabeza los 25 escenarios futuros, sabe cómo posicionarse, es un estratega de la zamputa. Pero más allá de las virtudes que dice el presidente, yo te voy a contar algo que me pasó a mí cuando lo tuve enfrente. Vos sabés que esto lo conté el otro día en una entrevista en la radio. Yo tengo algo con la gente que está en política, que la mayoría es rosquera, sí, y que está en lugares para ocupar poder, para poner gente, para sacar sueldos, para armar estructura, la rosca política tradicional. Y esa gente yo la huelo y a esa gente yo la desprecio. Las dos cosas. La huelo y la desprecio. Y la agarro. Y vos sabés que charlás con este pibe y decís, este está por el bronce. No, este está por el bronce. Este está por el bronce, este está por la gloria.
y no le importa nada. Es un fuera de serie. Pero Pero volviendo qué raro que alguien que esté por el bronce tenga tan bajo perfil. Yo no lo Bueno, recuerdo, yo no le en una, conozco la voz. en una entrevista me dijeron, no tiene los huevos de ser ministro. ¿Vos qué sabés si quiere ser ministro? Vos qué sabés que ese es su norte, que quiere hacer eso. Pero si él tiene mucho mayor poder que un ministro. Bueno, pero más allá de la cuestión, pero porque no entienden que el tipo no quiere salir en la tele, porque no entienden que, además, si lo pones a este pibe de ministro, lo limitás. No lo podés encasillar. Le tenés que dar otro aire. Lo de Karina, que venía la pregunta, como dijimos, y ella sí que la conocés, es una mina muy inteligentísima, pero es inteligente en serio. O sea, decimos que uno es un fuera de serie, que el otro parecemos dos obsecuentes del gobierno, pero lo cierto es que es verdad. Pero hay una cuestión que, ya que nos siguen, que nos está mirando mucha gente del interior. Bueno, Karina como estratega política me parece que está convalidando sus títulos. No hay dudas que le está yendo bien, porque como dijimos, es una mina muy inteligente. Hay cuestiones que suceden en las provincias y en los pueblos que tienen que ver con esto que dijimos. El fenómeno de Milei, que en 2 años rompe todo y se convierte de diputado en presidente, y que lógico, los que se van a acercar van a ser siempre políticos de la política tradicional, y que es algo que nos pone nerviosos a los libertarios cuando vemos que en tal pueblo, en tal provincia, no, ese es kirchnerista, ese es peronista, y se nos ponen los pelos del gorilaje de punta y un montón de cosas. Vos sabés que muchas veces a mí me pasa que me mandan mensajes, che, yo soy de tal provincia, de tal lugar, hablá con Milei porque el de la Libertad Avanza de tal pueblo, qué sé yo, que no es liberal. Es un desastre acá, son todos cucas infiltrados. Bueno, lo cierto, lo cierto es que muchas veces, cuando ponés la lupa, es verdad, ¿me entendés? Y no vamos a agarrar, porque si nos empezamos a creer las cosas como no son, flaco favor le hacemos al gobierno. Entonces ahí, cuando vienen y me dicen tal pueblito, tal cosa, qué sé yo le digo, ok, bueno, la tomo. ¿Vos podés participar? Yo tengo mi comercio, no, yo no puedo, pero tal otro. Y es, no, bueno, sí, pero mucha gente incluso que se desempeñan en la justicia o en la fuerza de seguridad, partidarios de la Libertad Avanza, que no se pueden comprometer por las imposibilidades, por las incompatibilidades y todas estas cuestiones. Entonces, es muy importante que en cada pueblo, que en cada provincia, que en cada lugar, la gente se comprometa. La gente se comprometa, si es un pueblo que en el 27 va a tener que elegir intendente, que el que sea más, porque tampoco podemos hacer voluntarismo. Ese que está allá, que atiende la farmacia y que es liberal y que por ahí no se puede enfrentar a un periodista o un debate, lamentablemente no sirve, ¿no? Porque estamos hablando, por ahí podría ser un gran asesor o un gran secretario, pero no sirve para la cuestión, para el debate político. Entonces es muy necesario, porque me consta que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante en superar las imperfecciones de las listas del 2003, del 2023, todo eso, pero si en tal pueblo consideran que hay un pibe que la rompe, que discute, en vez de estar diciendo este tendría que ser el candidato a concejal de la Libertad Avanza, etcétera, etcétera, que se junten, que lo banquen, que lo financien, que le paguen un sueldo, que le pongan un local, que lo ayuden y que esa persona termine ocupando los lugares en la discusión. Porque es muy fácil agarrar y decir, no, este que mucho no sirve, que qué sé yo, que era peronista, cuando vos le decís, bueno, ¿qué se puede hacer con respecto a esto? No, y que yo no puedo, no, y que yo tengo mi comercio, no, que yo estoy acá, que patatín, que patatero. Entonces, estamos todavía a 2 años de lo que van a ser las elecciones ejecutivas en todo el país. 2 años y medio. Bueno, yo creo que el mejor gobierno de la historia, como es el del presidente, va a estar con muchas posibilidades de reelección. Anulo mufa, decimos, para que no se enojen los gordos cabuleros. Pero que la gente en cada pueblo, en cada ciudad, en cada distrito, se comprometa, se meta, se ensucie, se meta en el barrio. Si vos no lo podés hacer porque está con tu negocio familiar o con lo que sea, que identifiquen al que tenga que hacer, que le pongan el hombro, que pongan la plata, que lo banquen, y la cuestión de lo que van a hacer todos los armados a lo largo y ancho del país van a mejorar muchísimo. A mí, de todas maneras, más allá de que es evidente que se necesitan mejores cuadros, a mí lo que me gusta mucho es el concepto de la tabula rasa de Milei.
Porque no podés armar una revolución de estas características a nivel nacional, donde se pretende tener gobernadores, intendentes, todo eso que se aspira al 2027, inventar cuadros políticos de la nada en un fenómeno tan rápido. Entonces, gente que venga de otro lado, pero que sea obediente y que sea moralmente honesta, ya de por sí para mí ya es suficiente. Obviamente, si son cuadros formados y convencidos ideológicamente de una manera profunda, mucho mejor, pero tampoco lo podés inventar en tan poco tiempo. Eso. No, no, por Más supuesto. Sí. nos fuimos ya casi con el tiempo, mucha gente viéndonos, así que quería saber si te quedó algo por mencionar, alguna reflexión o algún tema, algún comentario que quedó en el tintero y que no fue dicho. No, no, es nada, hoy estoy en un día optimista, la veo bien. Ya expectante con septiembre. Quiero que vayamos los intelectuales de Miller de todo el país a fiscalizar a la tercera sección electoral. No sé si estuviste viendo. He leído por ahí que hay un personaje que responde a Kicillof, que quiere presentarse, que no es conocido. Lo que te quería decir con lo que está pasando en el peronismo puede pasar cualquier cosa, pero lo que me llamó mucho la atención es que Roberto Navarro, igual Kicillof, Sí. dijo hace 2 días en su editorial: yo si fuera Kicillof presento lista igual y no me importa si salgo tercero. Porque si Cristina va con su lista, va a ser toda la gente. Él mismo dice, si Kicillof hace esto, el libertario saldrá primero, Cristina saldrá segundo y nosotros saldremos tercero con 15 puntos. Cuando Navarro dice eso, dije, ojo, porque que Navarro diga algo sin veña de Kicillof es más raro que nosotros digamos algo. No, O sea, pero bueno, Kicillof quiere ser candidato a presidente en el 2027. bueno, por Si eso, viene con pierde, esa línea. Pero después tuviste 2 intendentes donde uno le dice a la treva cualquiera, si quiere aportar, que vaya a la primera, donde es más difícil, que vaya a la quinta, mojándole la oreja a Cristina. Y después vino otro que dijo, si Cristina hace eso, nosotros vamos los 45 intendentes como primer candidato testimonial para arrastrar la elección. Ah, mierda, dije. Ah, mierda. Enojado. Como con ganas de confrontarla. Así que es muy probable que terminen arreglando, que Cristina le dé la lista a Kicillof, que Kicillof la termine apoyando, no lo sé. Pero si Kicillof presenta una boleta alternativa, es muy probable que la Libertad Avanza pueda llegar a salir primero en la tercera sección electoral. Y lo importante de todo esto es que nosotros no tenemos nada para perder ahí. No tenemos nada para perder. termino con esta pregunta. No está definido, pero todos los medios apuntan a que, si bien hubo algunas diferencias en el triángulo de hierro, apuntan a que el Gordo Dan sería el candidato, ¿no? Si esto es así y se confirma, ¿qué impresión te causa la decisión y la candidatura de Dan tan extraña para competir con Cristina? El Gordo Dan donde ella es campeona. El Gordo Dan o símil, puede ser otro intelectual termo, ¿no? Alguien en esa línea, a mí me encantaría. Dicen que en el gobierno están entre las dos posiciones del político con experiencia, de lo mejor que haya para enfrentarla, o del semillero, de tirarle el pibe a la cancha y eso. Yo me tiro más por la segunda. Sí, yo me tiro más por la segunda, porque de vuelta, nosotros no tenemos nada para perder. Ahora, vos imaginate si el Gordo Dan o el intelectual que toque le gana a Cristina en la tercera sección electoral. No solamente es la jubilación de por vida, sino que es la humillación más grande del populismo en la historia electoral planetaria. Así que sería un motivo de festejo y de jolgorio casi similar a la victoria en el balotaje de 2023. Bueno, querido Marcelo, hasta la próxima charla. Te mando un gran abrazo. Gracias. Abrazo grande, saludos a toda la gente, gracias por acompañarnos. Chau, chau. Chau, chicos, gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, hasta acá entonces esta charla de Nicolás Márquez con Marcelo Duclos, hablando un poquito de lo que puede venirse en las elecciones que tenemos en estos próximos meses, elecciones de Parlamento, de Congreso, elecciones legislativas aquí en Argentina, que como ya vimos en programas anteriores, ya hemos tenido algunas en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde ganó Manuel Adorni, representante de Milei, del partido de Milei, y después en otras provincias que también le ha ido muy bien al partido de Javier Milei, La Libertad Avanza.